ellos se van por la técnica, sin la piedra, el ladrillo y sin, a ver, mira. Entonces, comentar que hay una experiencia muy interesante. Permítame. Listo, se está cargando. Se ve. Muy bien. Entonces, nosotros venimos de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, la Subdirección de Protección al Patrimonio Cultural e Imagen Urbana. En esta unidad de patrimonio, pues nos encargamos con velar la salvaguarda del patrimonio. Entonces, algo que consideramos sumamente importante, pues es al momento de intervenir los inmuebles. Por tanto, este taller, pues veremos los niveles de intervención en el patrimonio cultural edificado, ya que el patrimonio, pues como lo dice la lámina, pues es un memoria y testimonio arquitectónico de nuestra historia, algo que nos identifica y debemos conservar. Para ello, pues veremos qué son los niveles de intervención, para qué y por qué son importantes conservar. Necesitaremos entonces, pues retomar primero o contextualizar y dar algunos conceptos. Iniciaremos con el de patrimonio cultural. El de patrimonio cultural es un bien que trasciende en el tiempo y la memoria de sus habitantes. Les da identidad a personas de un determinado lugar. Retomando las palabras de la UNESCO, podemos considerar que hay cosas que nos parecen importantes preservar para las generaciones futuras. Su importancia puede deberse a su valor económico actual o potencial, pero también a que nos provoca cierta emoción o nos hace sentir que pertenecemos a algo, a un país, una tradición o un modo de vida. Puede tratarse de objetos que poseer o edificios que explorar, calles que caminar, cualquiera que sea la forma que adopten. Estas cosas son parte de un patrimonio y este patrimonio exige que nos empeñemos activamente a salvaguardarlo. Con la finalidad de dar un orden, de distinguir elementos y agruparlos según sus características, el patrimonio cultural está dividido en bienes intangibles, bienes tangibles y bienes muebles. Bienes inmuebles y bienes muebles. El patrimonio intangible pues se refiere a las costumbres, a las tradiciones, a las leyendas, todo lo que no se puede tocar. Los bienes intangibles pues estamos divididos en bienes muebles, bienes inmuebles. En este caso nosotros nos enfocaremos a los bienes inmuebles, que son el patrimonio cultural edificado de nuestro estado. ¿Por qué es importante conservarlo? Pues el patrimonio es algo que nos aporta información de diversa índole. Las piedras, los edificios, respiran vida de las personas que ya han pasado por ahí. Además, no se trata solamente de un edificio bonito que tiene un valor documental, histórico y por consiguiente cultural. Un edificio es un documento histórico en sí mismo que puede otorgarnos una gran información de su historia, estableciendo una secuencia cronológica de los elementos que lo conforman, como lo son su época, su técnica constructiva, el material utilizado, las herramientas, la decoración, los grabados, pues puede ser muy larga la lista, con estos podemos mencionar.
De ahí surge la clasificación del patrimonio. Esto fue para ordenar, distinguir los elementos y agruparlos según sus características. Por lo tanto, se clasifican en estos 7 puntos, que es el monumento histórico por determinación de ley, el monumento histórico civil relevante, el monumento de valor histórico ambiental, el inmueble de valor artístico relevante, el inmueble de valor artístico ambiental, la edificación actual armónica y la no armónica. Detallaremos un poco sobre cada una de estas clasificaciones para poderlas entender y saber exactamente qué autoridad o instancia normativa le compete, ya que dependiendo de la clasificación se determina la autoridad a quien le compete estar pendiente de cualquier intervención que se realice en ella o el nivel de intervención. Comenzamos con el monumento histórico por determinación de ley. Su descripción es los inmuebles construidos entre el siglo XVI y el siglo XIX destinados al uso público, como son templos, conventos, cuarteles, hospitales, edificios de gobierno. En este caso, la instancia normativa a quien le compete es el Instituto Nacional de Antropología. La siguiente clasificación también es sobre un monumento. La diferencia de aquí son monumentos históricos civil relevante, que es de carácter privado, pero los años de construidos también datan entre el siglo XVI y siglo XIX, igual que por sus características y dimensiones tienen un alto valor patrimonial. Asimismo, el Instituto Nacional de Antropología es quien está a cargo de cualquier intervención que se pretenda hacer en estos inmuebles. Comenzaremos con los inmuebles de valor ambiental. En este caso, comenzaremos con los de histórico. Los inmuebles de valor histórico ambiental son edificaciones construidas antes de 1900 que poseen un valor contextual o de ambiente urbano, que en conjunto genera una zona susceptible de ser considerada de valor patrimonial. En esta categoría o en esta clasificación existe también la otra de inmueble de valor ambiental y son muy similares salvo la datación en la que fue construido. En este caso, por ser histórico, tiene que ser construidos antes de 1900. El siguiente, miren, el inmueble de valor artístico relevante son edificaciones construidas después de 1900, que por su autor o sus características arquitectónicas tienen un reconocimiento particular entre la comunidad que están insertas, ya que sea en forma aislada o como parte de un conjunto urbano patrimonial. La siguiente, que es el inmueble de valor artístico ambiental, son las que les comentaba que son inmuebles de valor ambiental. Uno es histórico, otro artístico. El artístico es después de 1900, igual, posean un valor contextual o de ambiente urbano que en conjunto genera una zona susceptible a ser considerada de valor patrimonial. Las edificaciones armónicas son edificaciones realizadas en las últimas décadas del siglo XX, que armonizan con el conjunto en el que están inscritas, y las instancias normativas es el ayuntamiento. La edificación actual no armónica posee un nulo o escaso valor arquitectónico y rompe con el contexto en el que se inscribe. Igual, la instancia normativa es el ayuntamiento. Como recordarán acá, en los inmuebles de valor ambiental que les comentaba, que se divide tanto en histórico, en ambiental o en relevante, ambas instancias normativas son la Secretaría de Cultura y el ayuntamiento. Cualquier intervención que se pretenda realizar en un inmueble con esta clasificación, la Secretaría de Cultura tiene que revisar la intervención, el proyecto que se pretenda. Todo es con el fin de que no son intocables, se pueden tocar, se pueden intervenir, pero aquí lo importante es de que se haga con apego a la normatividad. En este caso, pues, la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología o en este caso del valor artístico relevante, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Cultura.
Después de que se hace esta clasificación del patrimonio cultural, se establecen unos criterios para poder determinar el nivel de intervención. Aquí el arquitecto Roberto nos va a comentar acerca de cómo se realiza estos criterios para poder determinar qué nivel de intervención se va a utilizar. Adelante. Muchas gracias. Bien, pues bueno, es importante conocer estas clasificaciones que se dan tanto en la Ley de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como en la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. Una maneja pues los inmuebles históricos, que es el INAH, y los inmuebles artísticos o posteriores a 1900, pues los cuida, los resguarda la Secretaría de Cultura. ¿Por qué es importante saber esto? Pues porque estas clasificaciones que ya están establecidas por ley, pues las tenemos que respetar y debemos de contemplar que las características del inmueble nos va a dar una clasificación. Estos inmuebles generalmente los vamos a encontrar dentro de perímetros establecidos en centros históricos, en la población fundacional de cada una de las localidades. Y además, pues bueno, con base en sus características y con base en esa arquitectura o en esa historia que tenga el inmueble, porque sí es importante señalar que pueda ser valioso por algún suceso histórico que estuvo en ese inmueble, pues bueno, con base en eso y estos criterios para establecer un nivel de intervención es como se va a manejar eh, esa licencia pues que se tiene que otorgar, ¿no? Estos son algunos criterios como el estado de conservación. Muchas veces tenemos inmuebles que son buenos, malos o regulares, es decir, que están ya muy destruidos, pero independientemente de esto, la relevancia que tenga el inmueble es lo que nos va a dar el nivel de intervención que estamos teniendo. Si ha sido modificado, muy modificado o íntegro en cuanto a alteraciones, su datación, si es anterior a 1900, considerado como histórico, o posterior a 1900, considerado como inmueble artístico. Y si la corriente arquitectónica, como veíamos en una de las láminas de la presentación, en un conjunto del barrio de Mexicalcingo, donde, pues bueno, aunque es abundante esa arquitectura ahí, pero le da en conjunto ese valor a este tipo de inmuebles. ¿Y qué uso se le pretende dar al nuevo, qué uso se le pretende dar al nuevo, bueno, el nuevo uso al inmueble, ¿sí? Esta es la lámina que mencionaba, en donde, pues bueno, en conjunto se aprecia bien y podemos ver claramente que cualquier intervención o modificación diferente a alguno de estos inmuebles, pues rompería o le diera un aspecto diferente a lo que también debemos cuidar en todas nuestras localidades, que es la imagen urbana. Bien, nos pasamos a la lámina de criterios, por favor. Gracias. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué son los niveles de intervención, que tenemos 5, ¿sí? Tenemos conservación, restauración especializada, adaptación controlada, adecuación a la imagen urbana y sustitución controlada. Estos niveles de intervención se otorgan para cada una de las fincas o de los inmuebles que tenemos, digamos, conocidos, ¿sí? Ahora, es importante también saber que aunque existan perímetros de protección, podemos tener también patrimonio aislado.
en alguna localidad donde a lo mejor no hay un perímetro establecido, pero que por sí sola la finca, el inmueble, tenga un valor muy representativo. Entonces, continuamos a la siguiente lámina. Vamos a ver lo que son algunas de las acciones básicas, en este caso de la conservación, pues es mantenimiento del inmueble, ¿sí? La conservación, pues es retiro de algunos elementos que se le hayan añadido durante el paso del tiempo, pero en sí, pues limpieza, reparación de enjarres, reparación de molduras, de repente algún cristal, algún elemento en alguna ventana. Entonces, pues la conservación en sí, este nivel de intervención es básicamente el mantenimiento, pero un mantenimiento real. ¿Por qué real? Cuando hablamos de estos niveles de intervención, generalmente se pretende que las personas sepan que debe de ser mano especializada en todo esto, en pinturas especiales, en molduras especiales, en aplanados especiales, es decir, que la gente sepa, que las personas sepan que sí debe de haber, ¿sí? Es decir, una intervención en este tipo de inmuebles, pues debe ser de mano especializada. Vamos a ver otro nivel de intervención, que es la restauración especializada. Pues aquí son medidas ya más de recuperación de elementos incluso estructurales que fueron eliminados o que han sido, que han sido modificando, que han ido modificando el inmueble, ¿sí? Aquí, pues aplica en todos los edificios. La restauración especializada pues aplica en monumentos históricos por determinación de ley, en monumentos históricos civil relevante, en, en monumentos artísticos que tenemos también aquí en Guadalajara, monumentos artísticos declarados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, en inmuebles de valor artístico relevante. En estos dos últimos casos, la Secretaría de Cultura es la encargada, y en los dos primeros casos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues son quienes van a determinar estas intervenciones. Es importante señalar, pues, que eh, eh, lo recalco porque es nuestro deber conocer que existen estas instancias que son las que van a asesorar este tipo de proyectos, y que cada uno de estos proyectos pues no puede seguir adelante si no tiene estas asesorías previas ante las instancias normativas competentes, sí, que son las que he mencionado. Entonces, aquí, pues en el nivel de intervención de restauración, pues bueno, eh, hay que saber la historia del inmueble, hay que investigar qué materiales se utilizaron, qué materiales existentes pueden incluirse, que sean nuevos. A lo mejor ya no encontramos algo que se utilizó en algún momento, pero quizás sí podemos utilizar algo que se pueda volver a hacer, ¿sí? O incluso, pues bueno, a lo mejor también meter algún material nuevo, pero siempre con la supervisión y el visto bueno de estas instancias normativas. El siguiente nivel de intervención, que es adaptación controlada, se da generalmente en inmuebles que se da generalmente en inmuebles que pues bueno, no son de dimensiones mayores, que tienen también algunas características de valor, pero que es fácilmente adaptable a nuevas necesidades. Ese es un problema del patrimonio que nosotros
hemos visto siempre las nuevas necesidades de un inmueble que sirvió para algo y que ahora lo necesito usar de otra forma. Entonces, pues bueno, sí, desde luego se puede intervenir todo lo que es el patrimonio con la asesoría adecuada y dependiendo su clasificación, se le otorga estos niveles de intervención que nos van a permitir más o menos cosas. Es decir, más libertad para a lo mejor, en este caso, quitar un muro, abrir una ventana, pero nunca quitándole el aspecto que tenía originalmente el inmueble. Sí, entonces la adaptación por sí sola lo dice la palabra, es adaptar el inmueble a nuevas necesidades, sí, o igual uso que se le dio antes, pero con nuevos espacios. Entonces, siempre tomando en cuenta no quitarle estas características que tiene el inmueble, la característica original. Vamos a la siguiente nivel de intervención. Aquí, adecuación a la imagen urbana es importante porque muchas veces de igual forma, tenemos necesidades diferentes para un edificio y a lo mejor lo queremos ampliar. Bueno, este nivel de intervención nos permite ampliar, pero siempre hay que cuidar la imagen urbana y cuidar desde luego este mismo edificio. Aquí también se pueden quizá eliminar algunos elementos, agregar algunos otros elementos nuevos, que nos modifiquen los espacios interiores y pues bueno, siempre cuidando alturas, texturas, materiales, colores, todo esto con base en las asesorías que las instancias normativas nos establezcan, ¿sí? La siguiente nivel de intervención es la sustitución controlada. Ahorita que comenté esto, pues bueno, muchas veces sabemos que no es tan fácil así como quitar un edificio y poner otro. Sin embargo, lo vemos como, como algo que en el caso en el que se vaya a intervenir este tipo de inmuebles, pues que lo que se vaya a hacer nuevo se haga de una manera, pues ahora sí que respetando nuevamente lo que es su contexto, ¿sí? Respetando su contexto en alturas, como dijimos, alturas, texturas, todo. Colores permitidos. Quisiera regresar, Gaby, a la página de la clasificación de edificación no armónica, como para ver Bien, aquí pues vemos claramente cómo pudiéramos mejorar la imagen urbana de esto, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a permitir? ¿Qué no vamos a permitir como autoridades municipales? Hay que saber qué sí, qué no. Y bueno, en el caso del edificio que tenemos a la derecha, perdón, a la izquierda, sabemos pues que una demolición quizá no es viable de momento, pero esto se tiene que prevenir, es decir, no permitirlo desde antes, ¿sí? Entonces, volvemos a la siguiente lámina, por favor. Anterior, la de criterios. Bien, entonces, precisamente estos criterios son los que se utilizan para establecer el nivel de intervención, ¿sí? El estado de conservación,
la alteración, la adaptación, la corriente arquitectónica, el uso si va a ser nuevo o diferente y qué nivel de intervención se le va a dar, pero siempre conociendo la clasificación del inmueble, porque cada uno de los inmuebles tiene una particularidad y en el caso de inmuebles relevantes, tenemos, por ejemplo, su historia, ¿no? Muchas veces el propietario no conoce la historia del inmueble que está adquiriendo y entonces él compra creyendo que puede manipular libremente ese inmueble. Aquí, pues sí es importante que las personas sepan que, que existen estas instancias normativas a donde tienen que elaborar un proyecto y tienen que ser asesorado por estas instancias. Y obviamente es aparte de la licencia que se tiene que otorgar en el ayuntamiento. Y los municipios tienen, los ayuntamientos tienen pues la obligación también de identificar este patrimonio en sus municipios, en sus localidades, para poder determinar qué se puede o no establecer en cuanto a niveles de intervención o permitir o no en este tipo de inmuebles. Hasta aquí, pues bueno, tenemos esto que son los niveles de intervención. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Buenas tardes. Por favor, los invito a levantar la mano antes de hacer cualquier intervención para poderles dar el uso de la voz. Pero con toda confianza, pueden hacer preguntas y aprovechar pues este espacio del taller de los arquitectos. Muy bien. Bueno, si hay alguna pregunta, pues la contestaremos en su momento. Vamos, Gaby, a las láminas del ejercicio, por favor, para ver si van entendiendo lo que estamos explicando. Muy bien. Esta es parte del taller. Aquí sí quisiera que alguien participara, que nos dijera qué es lo que ve, qué clasificación le daría y a qué instancia normativa tendría que ir si tuviera que intervenir, si tuviera la suerte de intervenir este tipo de monumentos. Perdón, dije parte de la clasificación, pero bueno, a ver, ¿qué clasificación le darían ustedes a esta edificación? A ver, Antonio Gudiño. Yo le pondría la clasificación de monumento determinado por ley y la instancia ELINA. Es correcto. No. Sí, es correcto. Ok. Es un monumento histórico por determinación de ley, pero unido a un monumento histórico civil relevante. Es una hacienda que bueno, tiene en parte su propio edificio de iglesia, como muchas o como todas las haciendas que existieron. Esto, pues bueno, actualmente existe y sí, en efecto, la instancia normativa es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es importante, lo vuelvo a repetir,
nos llega un trabajo de este tipo, hay que elaborar un proyecto. Si tenemos duda o sea, incluso hay que investigar qué es ese edificio. Si tenemos duda de clasificación, pues bueno, existen estas instancias, incluso la Procuraduría de Desarrollo Urbano puede atenderlos en ese sentido. Pero una vez que está elaborado el proyecto, saber a qué instancia normativa lo tenemos que llevar para que nos asesoren. No nos van a hacer ellos el proyecto, obviamente. Nos van a asesorar en decir, a lo mejor este elemento no lo tienes que poner, a lo mejor pudieras agregarle un elemento aquí que fue original del inmueble. Es decir, estas instancias tienen las oficinas especializadas y que todo el tiempo están viendo este tipo de intervenciones. Vamos a la siguiente lámina para ver si alguien gusta también decirnos qué clasificación le daría, a qué instancia normativa le compete. Hay que recordar que dentro de las clasificaciones, pues si son anteriores a 1900, es una instancia normativa, y si son posteriores a 1900 es otra instancia normativa. Bien, si alguien gusta, pues levanta la mano. Bueno, alguien, sí, adelante, si alguien quiere decir algo. Sería monumento histórico por determinación de ley, ¿no? Sí. Es correcto. Y tendríamos que acudir ¿a dónde? Al INA, Así es, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, historia. que Sí. tiene su oficina de sitios y monumentos muy bien establecida, con unas personas totalmente profesionales que nos van a asesorar en estos proyectos. Bien, vamos a la siguiente clasificación. Digo, a la siguiente lámina, por favor, Gaby. Bien, aquí tenemos un inmueble, ya es de dimensiones menores, es más moderno que lo que habíamos estado viendo, y nos toca intervenir este tipo de patrimonio. ¿Qué clasificación le daríamos a este inmueble? ¿Y a dónde acudir para una asesoría respecto a nuestro proyecto de intervención? Sergio, adelante. Sería un inmueble de valor artístico relevante, ¿no? Es correcto. Es un inmueble. Sí, dime. Y en este caso se acudiría con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Secretaría de Cultura, que en este caso sería estatal, ¿verdad? Es correcto. Mm. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues sí es a nivel federal, pero tiene sus oficinas de Centro Occidente aquí en Guadalajara, y bueno, también ve todo lo del estado. Y en este caso, la Secretaría de Cultura es estatal y ve este tipo de inmuebles. En el caso del Instituto Nacional de Bellas Artes, ve únicamente los inmuebles declarados como monumento artístico, bueno, monumento artístico, ¿no? Declarados por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y los mencioné, pero no les dije cuáles son. Tenemos la Casa Cristo, tenemos la Casa Iteso Clavijero, declaradas, tenemos el Mercado Libertad, ¿sí?
Este tipo de inmuebles tienen una declaratoria de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, ¿sí? Y en este tipo de inmuebles relevantes los ve, como bien dijiste, Sergio, la Secretaría de Cultura, ¿sí? Que tiene sus oficinas en el barrio de Analco. Por cierto, que es uno de los barrios históricos que tiene conservado también. Y sí, pues bueno, dependiendo de sus características, como ya dijimos, de sus características arquitectónicas, quién es el autor, qué historia tiene el inmueble, todo esto le va dando un valor más a cada uno de estos inmuebles. Y eso pues nos va determinando que sí o que no se le puede intervenir a ellos, ¿no? Su corriente estilística, pues bueno, es ir conociendo, y lo que no conozcamos, pues es precisamente para eso es la asesoría ante estas instancias. Entonces, pues bueno, acertaron nuevamente en cuanto a esta lámina. Vamos a ver la siguiente lámina. Pues bueno, es un inmueble dentro de un perímetro, en una localidad. ¿Qué clasificación le daremos y a qué instancia normativa tendríamos que acudir en el caso de que nos correspondiera realizar un proyecto de este tipo? Yo no estoy segura, pero puede ser inmueble de valor artístico ambiental. Adelante. Ok, no estoy segura, pero puede ser inmueble de valor artístico ambiental. ¿Y a dónde acudiríamos? A la ¿A dónde? Secretaría de Cultura y Ayuntamiento. Muy bien. Bueno, este tipo de inmuebles puede confundirnos, ¿sí? Precisamente de eso se trata el taller, de ir como agudizando nuestro conocimiento, porque sí, en efecto, este tipo de inmuebles parece que tienen menor relevancia de la que verdaderamente tienen. Ya había hablado también de la historia que puede tener el inmueble, que es algo de lo que en la conferencia magistral comentaba la arquitecta Mónica del Arenal, y que es importante saber quién vivió ahí, quién estuvo ahí, qué pasó ahí en esos inmuebles, ¿no? Recordemos que muchos de los inmuebles pues han sido visitados por grandes personajes de la historia de México, políticos, artísticos, etcétera, digo artistas. Entonces, ¿quién vivió ahí? ¿Qué hizo ahí? Este es un monumento histórico por determinación, digo, un monumento histórico civil relevante, ¿sí? Es civil relevante porque aunque sus dimensiones son pequeñas, pero tiene una historia dentro de una localidad, en un municipio, y entonces vemos que es un inmueble que se construyó mucho antes de 1900, porque pues vemos algunas características en sus aplanados, eh, en sus vanos, en los marcos de sus vanos, ¿sí? Y tiene algunas alteraciones este inmueble, pero se ve una lectura, cuando ya lo conoces, pues se ve una lectura de la originalidad del inmueble, ¿sí? O cómo fue el inmueble originalmente. Entonces, ante esta duda, pues nosotros tenemos que precisamente acudir de cualquier forma con nuestro proyecto a una instancia normativa o a otra instancia normativa.
y ellos nos dirán, sí, me compete por esto, esto y esto y esto. En este caso, como les menciono, es una clasificación de monumento histórico civil relevante, y la instancia normativa es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Precisamente hay muchos de este tipo de inmuebles, por eso es que nos confundimos, y pues los vemos a lo mejor con otro tipo de aplanado, con colores más brillantes, los vemos aislados o los vemos en conjunto y le damos otro valor del que a lo mejor pues minimizamos sus características reales. Entonces, esto, por ejemplo, pudiéramos compararlo con la lámina que veíamos del barrio de Mexicalcingo, que también son inmuebles que en conjunto le dan un valor. Este inmueble, aparte de ser parte de un conjunto, pues también tiene representatividad porque, pues bueno, parte de la historia menciona que allí hizo unas obras el ahí. Entonces, todo este conocimiento le va dando relevancia a este tipo de edificaciones. Vamos a la siguiente lámina. Bien, ya lo vimos anteriormente. ¿Qué clasificaciones y qué instancia normativa acudimos? Itzel, Ah, según yo, es un inmueble de valor histórico ambiental ¿es correcto? y su instancia normativa es la Secretaría de Cultura y Ayuntamiento. Muy bien. Muy bien, así es. Lo mencionamos, este tipo de inmuebles en conjunto le dan su valor incluso de imagen urbana, de contexto, a a esta parte, ¿no? de la ciudad, a esta parte de la localidad. Aquí, cada uno de los inmuebles, que tiene un color diferente, cada uno de los inmuebles tienen unas dimensiones pequeñas, pero en conjunto pues nos van a dar este valor. ¿Por qué, si son anteriores a 1900, los ve la Secretaría de Cultura? Pues bueno, eso fue un acuerdo estatal al que se ha llegado, en el que, pues bueno, este tipo de inmuebles son la mayoría de los que existen a nivel estatal, ¿sí? Y que de cualquier forma, pues bueno, tienen que tener asesoramiento, y en este caso la asesoría pues le compete a la Secretaría de Cultura, ¿sí? Y en todo momento la licencia de construcción la va a emitir el ayuntamiento, pero también en todo momento las instancias normativas debieron ya haber respaldado esos proyectos que se están elaborando para esa intervención. Entonces, efectivamente, es una clasificación de inmueble de valor histórico-ambiental, y tanto los históricos como los artísticos, es decir, de dimensiones menores, que son mayoría, pues bueno, los ve la Secretaría de Cultura. Muy bien, muchas gracias. Sergio, tienes la mano levantada. ¿Quieres comentar algo? Sí, preguntar en este caso de los inmuebles ambientales, ¿le compete al ayuntamiento, o sea, normar como para intervenir en estos inmuebles, o sí se tiene que pasar por la Secretaría de Cultura, como antes? Sí, se tiene que, es lo que estoy mencionando,
se tiene que pasar por Secretaría de Cultura. Cada uno de los ayuntamientos debe manejar instrumentos normativos, estabilidad en mi conexión, pero los ayuntamientos deben tener instrumentos normativos, pero a falta de ellos, estos inmuebles sí deben de pasar, el proyecto de estos inmuebles debe de pasar por Secretaría de Cultura, ¿sí? Y posterior a ello, pues bueno, regresar al ayuntamiento con el aval de Secretaría de Cultura y seguir adelante con eso, con toda la normatividad que marque ya el ayuntamiento. Por eso mencionó también, cada uno de los ayuntamientos de todos los municipios pues debe de saber qué se tiene que hacer en cada uno de estos inmuebles, ¿sí? ¿Qué representa para las localidades? Hay otra lámina, quisiera que la vieran. Este es un mismo edificio, es un antes y es un después, pero obviamente antes de esto había otra cosa, ¿sí? Que seguramente pues respetaba mucho más lo que existe, que lo que existe actualmente. ¿Alguien gusta decirme qué clasificación le darían y a qué instancia normativa acudir? Hola Roberto. Ya se animó. Adelante, ¿Sería Cristina. inmueble no armónico? ¿Edificación no armónica? Sí, así es. Digo, porque Y hasta con lo de alrededor es uniforme, pues nada que ver. Y pues creo que sí, también, perdón, pasaría por Secretaría de Cultura y después por el ayuntamiento, pues, ¿verdad? desde luego, sí, desde luego. Por eso es que hablábamos que previo al nivel de intervención teníamos que conocer las clasificaciones que tienen este tipo de inmuebles. Hablábamos de un nivel de intervención de sustitución controlada. Este pudiera ser uno de esos ejemplos, aunque sabemos que bueno, representa demasiado costo, pero si en algún momento este tipo de inmuebles se quieren intervenir, pues hay que tratar de enfocarlos pues a que respeten el contexto en el que estamos manejándonos, ¿no? Este inmueble, anterior a lo que vemos en la imagen inferior, anterior a eso, pues tenemos la imagen superior que era como estaba y que chocaba aún más con el contexto, pero no sé si alcancen a apreciar la imagen de arriba, donde vemos el castillito de espejos, qué es lo que refleja esos espejos. No sé si alguien conozca esta edificación, está fuera de Guadalajara, pero pues de igual manera son ejemplos que en algún momento quizá nos toque intervenir, ¿sí? Bien, lo que refleja la imagen es precisamente una de las iglesias más bonitas del estado que tenemos en el municipio de Arandas, ¿sí? Es decir, esta edificación está enfrente de, del templo en Arandas, ¿sí? En Arandas, Jalisco. Y aún así fue permitida, ¿sí? Tiene mucho tiempo esta edificación con esas características, rompe totalmente con el contexto y en efecto, pues es una clasificación de edificación actual no armónica, ¿sí? Totalmente choca con un contexto.
Entonces, bueno, aquí la instancia normativa pudieran ser 2 por estar enfrente del monumento histórico, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y por el tipo de arquitectura que es pues más contemporánea, es la Secretaría de Cultura. Entonces, identificamos, esta es la intención del taller, identificar claramente estos inmuebles, cualquiera que sean sus características, generalmente si está dentro de un perímetro de protección, sabemos o debemos de saber que una instancia normativa es la que nos tiene que otorgar el visto bueno de, de los proyectos que nosotros estemos realizando. Hasta aquí, Gaby, continuamos. Hasta de la Torre, adelante. Bueno, básicamente yo quería invitarte o más bien creería que es oportuno como si nos pudieras contar un poco justo, no solamente de los marcos normativos, sino también de los tiempos de gestión, ¿no? Que suele implicar el querer intervenir un inmueble con una clasificación u otra, si varía, si no varía, más o menos, pues cómo es el día de hoy. Yo entiendo que hay muchos arquitectos en formación, arquitectos que ejercen aquí conectados, restauradores, personas que también están clavados en diseños de interiores, ¿no? Entonces, como un poco para tener un panorama más amplio de los momentos burocráticos y de los cuidados también. Claro que sí. La, cada una de las leyes que rigen a cada uno de estos institutos, pues tiene, bueno, y la ley del procedimiento administrativo, pues nos marcan generalmente 15 días hábiles, bueno, en tiempos normales 15 días hábiles para otorgar una respuesta, ¿sí? Obviamente, aquí sí hay que entender que lo primero que se tiene que elaborar es el proyecto y una vez que tenemos elaborado el proyecto es ir por alguna asesoría a la instancia normativa competente, ¿sí? Es decir, INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia para inmuebles anteriores a 1900, o la Secretaría de Cultura para inmuebles posteriores a 1900, ¿sí? Y actuales. Entonces, lo primero es elaborar el proyecto. Sí hay que tener en cuenta que muchas veces vamos con la idea errónea de que lo que yo estoy haciendo es lo que se me debe permitir y no es así. Por eso es que en parte este taller tenía que ser de esta forma. Tenemos que estar abiertos a que la instancia normativa nos diga que sí y que no se permite. Es decir, por eso primero tenemos que tener el proyecto. Una vez solicitar, supongo que todos estamos actuando de la misma manera. Tenemos que solicitar una cita ante la instancia normativa competente y ya en la cita, pues bueno, a lo mejor tiene la asesoría directa en el proyecto y si no, tiene este plazo de 15 días para otorgarle un dictamen que es como también se manejan las instancias normativas a través de un dictamen de lo que tiene que respetar o tiene que agregar a cada uno de estos proyectos. Básicamente, una vez que tenemos esa respuesta, pues tenemos que adecuar generalmente el proyecto. Ya depende de cuánto nos lleve a adecuar el proyecto y volver a la instancia normativa para que ellos finalmente van a otorgar un visto bueno a través de un dictamen y entonces ese dictamen es el que tienen que respetar. Es decir, con el proyecto sellado,
se tendrá que ya acudir, pues bueno, al ayuntamiento que corresponda y seguir el trámite que es, ¿no? Para sacar la licencia de construcción y lo que se necesite, pues. Sí, perdón que te interrumpa, Roberto, Adelante. pero sí, cualquier intervención llevada a cabo con la finalidad de conservar, restaurar o adaptación controlada que se realice en muebles históricos, artísticos relevantes o ambientales, deberán contar con la autorización correspondiente por la instancia normativa. Se les emitirá un dictamen para que puedan ellos seguir los lineamientos dependiendo de la clasificación, ya que la instancia normativa competente que emite el dictamen, pues es la especialista en determinar qué puntos a seguir para esa intervención. Es muy importante que se acerquen, para empezar a conocer las clasificaciones y saber a dónde dirigirte, si es al Instituto Nacional de Antropología, hasta la Secretaría de Cultura, antes de comenzar a hacer la intervención, para que puedan ustedes tener ahora sí una intervención pues más adecuada y el patrimonio termine pues efectivamente conservándose y cuidándose. Esta es una de las grandes objetivos de este taller, para que se conozcan los niveles de intervención y puedan ustedes realmente aplicarlos. Si tienen alguna duda. Adelante, Sergio. En el caso de Jalisco, ¿existe solamente una ventanilla para atender como a todos los municipios o cómo se maneja? Dependiendo de Sí, una así es. ventanilla, bueno, sí. Adelante, Roberto. Bien. Sí, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura funcionan a nivel estatal, ¿sí? Bueno, el INA es a nivel federal y tiene una zona más amplia, pero aquí en el estado pues funcionan estas dos, vamos a ponerlo como oficinas, ¿sí? Es decir, sí están aquí en Guadalajara estas dos oficinas y a nivel del estado es aquí a donde se debe de acudir, o también hay la posibilidad de que pues actualmente te revisen el proyecto mandándolo a sus ligas de correo o páginas oficiales. Habría que preguntar qué es lo que tú pretendes, ¿no? Ah, ok. No, lo comentaba porque, bueno, a lo que he visto, muchas personas se desesperan mucho como a la hora de mandar un proyecto porque pues sí es como bastante el tiempo que tardan. Entonces, por ejemplo, en los municipios luego vemos que ya hay, no sé, fincas que se demolieron y pues lo único que hacen es pagar una multa y ya se construye como algo totalmente nuevo. Entonces, muchas personas como que sí se desesperan en el proceso y después también pues vemos cosas que no se debieron hacer, pero pues se hicieron y ya solo pagan como multas o no sé. Como esa parte creo que, no sé, bueno, lo que comentaba ahorita el otro compañero del tiempo, ¿no? Del tiempo como en el que se hace todo el proceso, pues sí se entiende que como es una ventanilla, bueno, o sea, Sí, es una sola oficina. oficina, ajá, exacto, pues me imagino que atienden pues prácticamente todos los casos de Jalisco, de todos los municipios. Así es. No sé qué querías comentar, Gaby. Oh, sí, lo que mi duda era acerca cuando comentabas de la ventanilla, era que si te referías al Instituto Nacional de Antropología o de la Sí, Secretaría de Cultura. al Instituto Nacional de Antropología e Historia, Sí, pues principalmente. sí, ya en eso, pues sí, ya conocemos que tenemos o hay razón de que, pues para empezar, el personal no es tan amplio y ellos abarcan mucho espacio. Yo creo que eso es lo que nos
lo tenemos en contra, porque no tenemos tanto personal como para todo el espacio que ellos abarcan, porque el Instituto Nacional pues es a nivel federal, entonces sí abarcan aquí en el estado de Jalisco todo el estado, entonces sí tendríamos que ser pacientes, pero yo considero que mientras más información tengamos de cómo son los trámites, qué es lo que tienes que hacer, a dónde tienes que acudir, ahí ya más o menos te vas dando una idea de que no es de que ya te solicito la licencia y inmediato te la doy, ¿no? Debes también conocer todo el procedimiento que hay detrás, pues para terminar realizando una intervención favorable y podamos conservar nuestro patrimonio del estado de Jalisco pues en buen estado. Y este taller pues creo que está empezando o continuando con esta información y muy buenas sus preguntas porque efectivamente sí, son lentas, pero bueno, Sí, estamos nosotros para apoyar, sí. sí, de hecho, o sea, se me hace muy importante este tipo de talleres porque, Sí, por ejemplo, en el municipio aquí yo soy de Lagos de Moreno, sí. entonces no hay como una concientización de las personas porque pues no saben estos niveles de intervención. O sea, por ejemplo, ahorita que nos confundíamos con lo del inmueble que era ambiental, Ah, o con el sea, histórico. ajá, no que era de valor histórico, pero civil, muchas personas podrían pensar que es algo ambiental y que no tiene valor. Y por eso es como sucede mucho de la pérdida del patrimonio que tenemos. Sí, nosotros en la Procuraduría también nos hemos enfrentado muy constantemente esos problemas con los municipios. Además de que, pues, en los municipios, como sabrán, sus periodos son de 3 años, entonces van cambiando y apenas le están agarrando como que la onda de cómo van los trámites y se cambian y se pierde la continuidad. Además de que se argumentan con que, yo lo desconocía, ¿no? Pero ustedes que están en este ambiente en privado, no sé si son arquitectos que ya estén ejerciendo o estén en el proceso de preparación, todas estas informaciones pues les van quedando ya como que ya no lo sabía, pues no, ya no lo podrían aplicar, ya tendrían que empezar a definirse con estas cosas. Sí, no, sí me parece como muy importante lo que trata este taller porque sí, o sea, la ciudadanía en general y pues las personas que tienen inmuebles privados, o sea, por ejemplo, aquí están interviniendo de formas que pues no se deberían de hacer y muchas veces es por esto, porque pues no están informados realmente. No, y mientras menos se conozca nuestro patrimonio, pues menos hay la intención de conservarlo. Lo que no se conoce no se cuida. Es Sí, una cosa muy importante la difusión, la sí. promoción. No, y creo que también nos corresponde a nosotros como ciudadanos, pues formar parte como de esto, de comunicar toda esta información. Así es. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Dani. Quiero compartirles una pregunta que llegó aquí al chat, por parte de Manuel, que dice, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para determinar el estado de conservación de un inmueble patrimonial? Y creo que quizá tendríamos tiempo de alguna otra pregunta para ir cerrando. No sé si gustes responder eso, Gaby o Roberto. Sí, desde luego. Los criterios que se utilizan, pues es el estado actual del inmueble. Recordemos que en todos los proyectos siempre tenemos un estado actual, ¿sí? El levantamiento del estado actual del inmueble para conocer, para identificar qué tanto ha sido alterado, qué tanto ha sido modificado, qué tanto le falta o qué tanto le sobra al inmueble en la actualidad, ¿sí? En base a esos criterios y la clasificación, otra vez volvemos a lo mismo, a la clasificación del inmueble por sus características, por su autor, por su historia, es como se van a determinar los niveles de intervención de los que hablamos. Entonces, eh, pues bueno, esos son los criterios. ¿Qué tanto ha sido alterado el inmueble? Eh, ¿Qué año? ¿Qué clasificación?
qué corriente arquitectónica tiene, si es abundante, si es escasa, si tiene un autor muy reconocido o si forma parte de un conjunto que quitar ese inmueble modificaría totalmente un contexto o un conjunto. Entonces, son diferentes. Por eso cada uno de los inmuebles tiene un estudio especializado, es decir, cuando llega a estas instancias normativas, tiene un estudio especializado de identificación de las características del inmueble para poder determinar qué se le puede hacer. ¿Sí? Esa contesta a la pregunta de los criterios, pues de Muchísimas gracias, Roberto. intervención. Y aquí en el chat llegaron unas últimas 3 preguntas que creo que 2 son la misma, que sería, ¿existe algún catálogo actualizado con todas las fincas de interés patrimonial en la zona metropolitana de Guadalajara? Y quizá una pregunta conjunta sería, además de las características morfológicas de las clasificaciones de las fincas, ¿existe algún otro indicador como para saber a qué clasificación corresponden? Digo, son de distintas personas las preguntas, pero esas serían Sí, las últimas 2. muy bien. Respecto a estos instrumentos de consulta, sí existen. Secretaría de Cultura, tanto Secretaría de Cultura como el Instituto Nacional de Antropología e Historia tienen catálogos de, de estos inmuebles dentro de perímetros. Es un trabajo extenso, muy, muy grande. Y faltan todavía muchos por realizar, pero sí existen, tanto en INA como en Secretaría de Cultura, estos inventarios de inmuebles, ¿sí? Que son los que tenemos como, incluso nosotros como Procuraduría de Desarrollo Urbano, a la vista para protección. Sin embargo, muchas intervenciones dentro de los perímetros pues deben de ser cuidadas para no romper con este tipo de contextos. Por eso es que muchas veces, si un inmueble no tiene tanto valor patrimonial o tiene escaso valor patrimonial, pero está colindante con un monumento histórico o colindante con algún inmueble de valor relevante, pues claro que también nos atañe qué se vaya a hacer en ese tipo de inmuebles. ¿Sí? Eso pues para el caso de los catálogos, sí existen en estas páginas de cada instituto pues bueno, una liga que los manda a esos catálogos. Y la segunda pregunta es respecto a... Además de las características morfológicas, si existía alguna manera de conocer la clasificación de manera más fácil. Bueno, de manera más fácil es saber si la instancia que le compete la tiene identificada. Pero básicamente la imagen del edificio es la que nos va a decir qué tanto es de valor, ¿no? Qué tanto tiene de valor, porque, pues bueno, ahora sí que tiene características especiales. Básicamente son sus características eh, de edificación lo que nos va a, a hacer voltear a ver ese inmueble, ¿no? Y ya con eso, pues bueno, habría que investigar algo de su historia, por qué está ahí, cómo fue elaborado, quién lo hizo. Muchas veces hay edificaciones, digamos, nuevas o que aparentemente rompen con un contexto o que están aisladas también, pero que tienen pues características de orden de vanguardia en los materiales que se están utilizando, en las formas, a lo mejor
es representativo de algo que se está dando en otras partes del mundo y que a lo mejor ahorita lo vemos de una forma que, que puede resaltar, pero que posteriormente podríamos darle ese valor, ¿no? De acuerdo. Pues creo que con esa última pregunta podríamos ir cerrando el tema de la transmisión, pero podríamos llevarnos también un poco las preguntas que han seguido llegando. Por ejemplo, la última pregunta aquí en el chat que nos compartieron es, si no se conoce la datación del inmueble, ¿cómo se puede clasificar el mismo? No sé si de tiempo de responder eso, Roberto. ¿Me repites, por favor, la pregunta? Dice, en caso de no conocer el año de datación del inmueble, ¿cómo se puede clasificar? Bueno, igual no hay problema, se elabora el proyecto y se lleva a la instancia normativa. Bueno, si no conocemos el año, pues bueno, vamos a una instancia normativa, ya nos dirán si le compete o no. Sí, además del año, pues hay muchas características, puede ser hasta su corriente arquitectónica. Hay muchas cosas para identificarlos como de valor patrimonial para que puedan, pues, comenzar a solicitar la información, como dice Roberto, ya teniendo identificado ciertas características de algunas corrientes arquitectónicas. Si no se tiene el año o no se tiene algún dato por ahí, puedes con el domicilio que le compete y a solicitar la información. Es muy probable que esté ya dentro del listado del inventario de patrimonio del estado de Jalisco, que ese inventario pues lo tiene publicado en su página la Secretaría de Cultura. Ahí lo puedes consultar y está el listado de todo el estado por municipios con domicilios de inmuebles. De hecho, ellos también están enlistando todos los que son inmateriales, que pueden ser técnicas o formas de elaborar ciertos objetos o hasta muebles también, pero Secretaría de Cultura, te estoy comentando. Y si no, si ya dependiendo de las características que le veas o resaltes a simple vista o la corriente arquitectónica del inmueble, si consideras que es del Instituto Nacional de Antropología, igualmente ellos te pueden pues proporcionar ya los datos finales. Algo por ahí. Sí. No, muchas gracias. Creo que esas han sido todas las preguntas que han llegado hasta el momento. Roberto, Gabriela, les cedo el uso de la voz para continuar con lo que quede del taller. Y Pues muchas no, gracias. Básicamente, con esto concluimos el taller. Si a ti luego te siguen llegando las preguntas, pues bueno, estamos a la orden para responderlas. Así es, nosotros creo que hasta aquí sería nuestra intervención en el aspecto de los niveles de intervención. De acuerdo, muchísimas gracias a todas y todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, Muchas gracias. a la arquitecta Gabriela Plasencia, Sí, al arquitecto Roberto, por compartirnos pues y generar este espacio tan íntimo en donde pudimos compartir nuestras dudas respecto a estas clasificaciones. Ojalá que todos se vayan a casa con mayores claridades, y si hay más dudas nos las dejen llegar para seguir resolviendo y poder tener intervenciones más favorables en nuestro patrimonio, ¿no? Asimismo, no omito decirles que esta sesión está grabada y estará disponible para su consulta posteriormente en YouTube y en las redes sociales de Patronato del Centro Histórico. Sin más por el momento, pues nos quedaremos aquí recibiendo si hay alguna otra duda. Pero pues es todo por esta tarde. A nombre del Congreso de Patrimonio Histórico Guadalajara 2021, y del Patronato del Centro Histórico y todos los colaboradores, pues les agradezco mucho a todas y todos los que participaron esta tarde. Sigan pendientes de las actividades de mañana y de pasado.
en sus correos estarán llegando los accesos a las actividades que se han inscrito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Una pregunta, muchachos, ¿ha habido algunos alumnos que no se ha podido, que no les han llegado las invitaciones a los talleres? Entonces, no sé si sería posible que se las volvieran nuevamente a mandar por parte de Patronato de Centros Históricos, para que puedan accesar al taller del día de mañana. Sí, sin problema. Los talleres de mañana, todavía no, se envían hoy por la tarde. Ok, perfecto. Ya está. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.